Buenos días a todos los que están aquí presentes, a quienes presencian por medio de la videoconferencia. Mis primeras palabras quieren ser de solidaridad para los ucranianos, para el pueblo ucraniano que está pasando por una situación que creíamos propia de tiempos pretéritos. También es curioso porque es un país efectivamente constituido por grandes llanuras, donde justamente la defensa se está realizando en las ciudades, que fue precisamente el origen y la creación de las polis, de las antiguas ciudades griegas, en torno precisamente a este tipo de necesidades, en un proceso de sinoiquismo en el que se obligaba muchas veces a reunir a quienes habitaban en el campo o en aldeas con este propósito, y de una manera muchas veces dolorosa. Como dolorosa fue en muchas ocasiones los recuerdos que se dejaron en nuestra España con la industrialización y con el éxodo a las ciudades y con la inmigración. Y esto nos hace pensar que España, como cualquier Estado o nación, se forma fundamentalmente por la integración de sus ciudadanos, y hemos vivido continuamente procesos de integración. Pero esto ha conllevado, en nuestro caso, la concentración de la mayor parte de la población en las ciudades y la despoblación del campo, y muchas veces la falta de asistencia y el envejecimiento de quienes allí quedan, la ausencia muchas veces de medios adecuados para la educación de los jóvenes, todo en definitiva constituye un reto demográfico. En la historia a veces serán situaciones pendulares. A mí me recordaba la pandemia, en cierto modo, a la situación en la que se encontraron con la caída del Imperio Romano, cuando los que regentaban las ciudades y vivían en ellas tenían que responder de los impuestos. Y hubieron, al final, porque no tenían medios, de huir al campo, hasta el punto de que algún emperador no tuvo otra ocurrencia que prohibir lo que llamó el impío éxodo al campo. En nuestro caso, pues muchos nos hemos refugiado, no el mío, obligado como estábamos los notarios a estar al pie del cañón como servicio esencial, incluso en las épocas más duras de confinamiento, pero sí en otros el recurso de acudir a la casa de los padres, de los abuelos, para tratar de salvaguardarse de la pandemia. Pero esto, al final, lo que pone de manifiesto es que las situaciones no se producen por azar, sino por necesidad. El encontrar trabajo, el encontrar empleo, el allegar los medios necesarios a tus seres queridos, conduce muchas veces a este tipo de concentración. Y por eso la solución de estos problemas, porque es un problema la situación en la que nos encontramos, requiere siempre un diálogo. Un diálogo que es el que entiendo que se va a producir a lo largo de estas jornadas, en todos los aspectos. Implica un diálogo en la base de naturaleza social, pero implica también un diálogo y una colaboración que es fundamental entre lo público y lo privado. Por eso, desde el Consejo General del Notariado, tengo que realizar un reconocimiento y expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Biodiversidad, que es con quienes estamos organizando estas jornadas. El que yo tome la palabra en primer lugar obedece a mi condición de anfitrión, pero por razón del lugar, no por razón del encuentro, cuya paternidad corresponde a ambas instituciones. Y por tanto, los notarios en este sentido ofrecemos lo que es nuestra casa y nuestros medios, los pocos que son, pero sobre todo nuestro propósito, nuestro designio, que es siempre fomentar el diálogo y la conciliación. Y en esta línea también estamos siempre dispuestos a aprender de quienes saben más de nosotros, de las necesidades que se producen respecto del territorio, el ámbito medioambiental, que es evidentemente un bien público esencial, pero también
los problemas de la despoblación, de las necesidades de muchos de estos habitantes de pueblos que prácticamente se encuentran todos los días, pero en los cuales pues, las conversaciones se reducen a muy pocas personas, y la necesidad, por tanto, también de buscar soluciones para todos ellos. Y finalmente, pues está también un tema esencial, que es el aprovechamiento de los medios propios que tenemos del campo, la necesidad de encontrar soluciones rentables y de recuperar también situaciones, o nunca mejor dicho, posesiones olvidadas, como ocurre en el caso concreto de los montes de Socios. Por tanto, el notariado aquí quiere aprender, quiere ver de qué manera podemos colaborar en la custodia del territorio, de qué manera podemos ayudar, si esto es posible, en lo que respecta a la repoblación que se está realizando por determinadas instituciones de algunos pueblos que tanto necesitan de recuperar el pulso de la vida ordinaria con más habitantes. Y por último, también fundamentalmente en la medida en que sea posible en la configuración jurídica de los montes de Socios, que ocupan una parte muy significativa del territorio nacional. Por tanto, con mi agradecimiento, que lo vuelvo a reiterar, a la Fundación Biodiversidad y a todos quienes van a participar en estas mesas de una altura técnica y conocimiento muy grandes, cierro esta intervención y espero que efectivamente al término de estas jornadas podamos avanzar, aunque sea un pequeño paso, en esa buena dirección, en la consecución de lo que es en definitiva un bien público. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Soy Ignacio Torres, director de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Recojo el guante, presidente. Muchísimas gracias por habernos hospedado aquí, por haber impulsado junto a nosotros estas jornadas que, como decías, tienen mucho calado técnico y en las que podemos aprender mucho. Te queremos agradecer a ti como presidente de la institución, pero como no a Federico Cabello, que no le tenemos hoy aquí presente, que es realmente nuestro contacto con vosotros, impulsor de la custodia y del nexo de conexión entre notariado, custodia del territorio, que le tenemos a Chucho, le tendremos online, pero nos gustaría tenerle hoy presencialmente. Es agradable que tengamos ya una fórmula mixta, que nos vayamos viendo unos cuantos, que también tengamos lo que nos comentáis, más de 100 personas ahora mismo conectadas al evento, en el que realmente tenemos que agradecer también al Foro de Redes y Entidades de Custodia, al CIEMAT, a Fundación Notariado, que se haya impulsado estas jornadas que realmente escenifican y ejemplifican muy bien el convenio que tenemos firmado junto con la Fundación General del Notariado desde el año 2019, si no estoy equivocado, y que realmente lo que nos permiten es que vosotros, como notarios del Estado apegados al territorio, con conocimiento jurídico profundo, desempeñéis una labor que no es tan reconocida y tan conocida como es la del asesoramiento, que realmente agradecemos desde el mundo de la custodia, lo agradecemos profundamente, porque realmente esto de la custodia no es sino otra cosa que establecer fórmulas jurídicas para implicar a los propietarios del terreno, esta herramienta de conservación, a que los propietarios del terreno puedan desempeñar una labor de conservación imprescindible. Desde las administraciones, ni muchísimo menos podemos gestionar el patrimonio y gestionar la conservación de la biodiversidad como lo gestionan los propios dueños de los predios, de los propietarios. Y para ello que haya además una entidad interpuesta, una entidad de custodia del territorio, que ahora mismo en el país tenemos más de 220 y tantas entidades de custodia del territorio en el país, que están desempeñando esa labor también de apoyo a la conservación, a esos propietarios que tienen ese reto de gestionar de una forma sostenible el territorio, y al mismo tiempo generar también las actividades que haya en ese ámbito. Realmente vuestro apoyo jurídico es más que notable, y desde aquí la verdad es que nos hacemos eco y lo agradecemos profundísimamente. Esto de la custodia del territorio no es otra cosa que lo que estamos haciendo es cumplir una ley, la ley
de patrimonio natural y de biodiversidad. Y que realmente lo que tenemos que conseguir además es que esta custodia del territorio nos ayude también a otro aspecto prioritario, que ahora lo comentabas, presidente, que es apoyar esto del reto demográfico. Realmente, ahora mismo, lo que se está produciendo es un éxodo rural grandísimo, en el que las ciudades ofrecen mucho más trabajo, ofrecen una serie de servicios que en el medio rural no existen. Y lo que demandamos, y en la Fundación Biodiversidad estamos tratando ahora también de poner una línea, una corriente de impulso, es que el reto demográfico solventar el reto demográfico no se puede hacer bajo cualquier precepto. Tiene que haber una valoración ecológica de lo que estamos tratando de impulsar en el medio rural. No vale cualquier cosa. Se pueden hacer, y hay ahora los sabios en la materia, los científicos, nos están marcando la pauta hacia donde tenemos que tender. Hay diferentes alternativas para solventar este problema del reto demográfico. Una es no hacer nada, ¿no? Lo que llaman los eruditos, por ejemplo, Fernando Valladares o Adrián Escudero, que están estudiando este tema, es la política de brazos caídos. ¿Qué es esta política de brazos caídos? Bueno, pues es realmente dejar que haya este éxodo rural y al mismo tiempo haya una matorralización, un cierto abandono de las políticas agrarias, y que se vaya el propio terreno dejando a su libre albedrío hacia una evolución natural del terreno. Hay otra fórmula que es la intensiva, la de generar fórmulas, actividades en el terreno de una forma muy impulsada y muy intensiva. Y hablábamos antes, ¿no? Los parques eólicos, los huertos solares, las macrogranjas, los regadíos, generar mucha actividad. Esa actividad va a requerir de infraestructuras. Ese uso intensivo va a requerir esas infraestructuras que va a generar al final una serie de puestos de trabajo, pero son cortoplacistas, absolutamente cortoplacistas. Dentro de nada, eso lo único que va a haber habido es un cambio absolutamente drástico en el medio, y las propias personas que tenían que estar ocupando las zonas rurales van a volver a regresar hacia las ciudades. Tendríamos la opción de hacer conservación activa, puramente, dedicar el terreno, el medio a la conservación, meter muchísima financiación para dejarlo para los hábitats y dejarlo para las especies que lo hay, dejando a la especie de todas las que pueblan la tierra, la que más nos importa al final es la nuestra, el Homo sapiens sapiens, dejándola fuera de la ecuación y simplemente dedicarlo. Y esto pues tiene su valor en determinados ámbitos, en determinados aspectos, tiene su interés, pero realmente al final, aunque también hay una serie de puestos de trabajo y ligados, aspectos de los propios gestores de la biodiversidad, el propio ecoturismo, sí que va a haber un medio de trabajo, no está tan aproximado como a la realización de hacer un uso extensivo del territorio, en el cual, y que desde la Fundación estamos tratando de impulsar mucho, es la bioeconomía, que no es otra cosa que poner a la naturaleza en la mitad de las actividades económicas, tratar de que tanto la agricultura como la ganadería, como el turismo, como casi cualquiera de las actuaciones en el territorio tengan este componente de conservación y que estén hechas de una forma sostenible y prolongadas en el tiempo. Posiblemente estas dos últimas sean las que realmente en el territorio tengan una mayor capacidad de generar personas en el medio rural, y que además nos permitan que esta especie que tanto nos interesa siga poblando la tierra durante muchos años. Porque una cosa sí que os aseguro, cuando se dice esto, vamos hacia la destrucción de la tierra, no, lo que vamos es a la destrucción de nuestra propia especie. La tierra va a seguir dando vueltas, y posiblemente la biodiversidad siga de otra forma, pero lo que nosotros estamos haciendo con estas actividades insostenibles que estamos generando, con este
con este cambio climático tan atroz al que estamos, antrópico, que esto es importante que siempre lo tengamos en cuenta, que este cambio climático, a la velocidad a la que se está produciendo, es puramente por las actividades antrópicas, van a llevar a la principal pérdida de interés para nuestra propia especie. Y fijaros que tanto desde el punto de vista de del incremento de las personas en las ciudades, de la gestión que hay que hacer en las ciudades, como cualquiera de estas diferentes fórmulas de luchar contra el reto demográfico, hay un vector común en el que es homogéneo para todas ellas, que es la custodia del territorio. La custodia del territorio puede generar acuerdos bien regulados jurídicamente en los usos intensivos, en los usos extensivos y en las actividades de bioeconomía, en las actividades de conservación. Para cualquiera de todas ellas, la custodia del territorio nos sirve. Por tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar mucho la custodia del territorio. También es útil en los aspectos urbanos. La custodia del territorio urbana también es una de las que debemos impulsar activamente. Tenemos que seguir reforzando la custodia del territorio, que en el último inventario que se ha hecho, hemos hecho desde la Fundación, con el apoyo impagable de todas las entidades que reflejan todas las hectáreas que tienen y todos los acuerdos que tienen regulados, hay más de 600.000 hectáreas ahora mismo bajo acuerdos de custodia del territorio. Esto, para que nos hagamos una idea, es como la provincia de Gerona. O sea, es una superficie absolutamente destacable, ¿no? Es una de las 52 provincias del país, la tenemos, la superficie asimilable está bajo algún tipo de acuerdo jurídico regulado para el que se están promoviendo acciones de conservación por los propios propietarios de esos terrenos. Y yo creo que esto es una cosa absolutamente espectacular. Desde la Fundación llevamos mucha trayectoria de apoyo a la custodia del territorio. Nuestra plataforma de custodia del territorio va a hacer este año, si no estoy equivocado, 15 años impulsando la custodia. Hemos hecho más de 80 proyectos, hemos financiado más de 80 proyectos específicos a través de nuestras convocatorias de ayudas. En los propios proyectos que coordinamos y que gestionamos de la Fundación, los grandes proyectos europeos en los que gestionamos, ya sea en el medio marino, ya sea sobre alguna especie en concreto, utilizamos custodia del territorio, y así lo vamos a seguir haciendo. Y además, como primicia, como noticia un poco del día, os quiero contar que en nuestras próximas líneas de financiación que vamos a sacar, esperamos segundo semestre de este año, gracias además a la colaboración que estamos teniendo tan vehemente, tan potente con muchas comunidades autónomas, vamos a sacar líneas específicas para custodia del territorio, y creemos que eso es una buena noticia, que podamos desde la Fundación, y como os digo, con la máxima coordinación con comunidades autónomas, seguir sacando convocatorias de ayudas muy territoriales y en el ámbito de la custodia del territorio específicamente. Y tenemos que aprovechar también el momentum maravilloso financiero que nos está dotando el PRTR a costa del drama que ha significado la pandemia para la economía del país. Entonces, es un momento único en el que tenemos una capacidad de transformación y de impulso de la transición ecológica y de la recuperación económica del país gracias a estos fondos que nos están viniendo muy importantes. Muy importante. Y para eso hemos sacado diferentes líneas de financiación, una específica para la renaturalización de las ciudades de más de 50.000 habitantes y otras capitales de provincia, en las que hemos tenido un éxito notable en la primera convocatoria, y habrá más. 99 de las 151 principales ciudades del país se han presentado para lograr una renaturalización de la ciudad. Son ayudas importantes de muchos millones de euros, y en las que la custodia del territorio en muchas de las propuestas se nota que es uno de los vectores de transformación importantes. En esta misma línea hemos sacado también ayudas a la renaturalización de tramos fluviales urbanos, y vamos a sacar otra específica también para no tanto los tramos urbanos, sino también para los temas
para los temas fluviales más allá de las ciudades. Y ahí también esperamos que la custodia del territorio sea un vector trascendental de búsqueda de agrupaciones, de sinergias, de diálogo y de participación, porque la custodia no es más que esto. Tenemos otra convocatoria, como os decía, apoyando también y tratando de romper ese dogma de que lo ambiental y lo rural están desalineados, y yo creo que es justo todo lo contrario. No puede haber nada que esté más alineado que lo rural y lo ambiental, y para ello lo tenemos que impulsar a través desde nuestro punto de vista, de esa bioeconomía y de esa fórmula de trabajo en la que estemos impulsando la conservación de la biodiversidad a través de cualquiera de las actividades que se desarrollan en lo rural. Y también os puedo decir, así como más del 15% de las propuestas que se han recibido en la línea de bioeconomía también llevan incorporada la custodia como uno de los vectores de transformación importantes, con lo cual, bueno, estamos muy satisfechos de esto. Con respecto a otra de las áreas que se van a tratar hoy, seguro que con mucho más criterio y más conocimiento que el mío, son los temas jurídicos. Y como decíamos en la plataforma de custodia que estamos haciendo 15 años en el año 2022, hemos impulsado ya desde el 2010 pues, estudios jurídicos sobre la custodia del territorio, integración de la custodia del territorio en la planificación y gestión de las políticas de conservación, el libro blanco para el fortalecimiento de la custodia del territorio, también impulso a grupos específicos jurídicos en las jornadas estatales de custodia del territorio con el foro de redes y entidades de custodia, que es un integrante fundamental de nuestro comité de participación en estas plataformas. Y ahora mismo estamos trabajando también en un informe que estamos a punto de publicar, un informe jurídico que está encargado al foro de redes y entidades de custodia, para clarificar y unificar la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley General de Subvenciones y la interacción entre todas estas normas. Y esperamos que en breve salga a la luz y también clarifique y apoye un poco el trabajo de asesoramiento que desde el notariado nos estáis haciendo. Por último, comentaros otro trabajo que estamos tratando de avanzar, que es el registro de las iniciativas, el registro administrativo de áreas conservadas por iniciativas de conservación privada, que esto lo comentábamos antes, la Administración catalana está trabajando sobre ello ya desde hace varios años, puede ayudar, puede clarificar, puede apoyar desde diferentes ámbitos, no solo desde las subvenciones, sino también desde determinados incentivos. De momento, poner un marco de listado más allá del propio inventario, de dónde los propietarios están dando estos pasos voluntarios para gestionar de una forma sostenible sus territorios, y que de esta forma podamos seguir avanzando en conocer dónde y cuándo está la custodia del territorio generando unos valores. Al final lo que tenemos es que optimizar esta custodia del territorio y, evidentemente, y es la jornada de hoy, reforzar esta seguridad jurídica de los acuerdos, que es absolutamente básico. Al final, la custodia, en esencia, no es otra cosa que participación, colaboración público-privada, inteligencia colectiva para la conservación, desarrollo económico en el medio rural y diálogo. Y ahí quiero cerrar con lo que tú nos inaugurabas, José Ángel, el diálogo que nos está faltando y que le está faltando a este planeta para evitar dramas como el que estamos viviendo en estos momentos en Europa, pero que no solo en Europa, y ahora tenemos puesto el foco en Ucrania, pero que siguen existiendo guerras por el planeta importantes, y que realmente diálogo es lo que se necesita para solventar estos problemas. Por tanto, me sumo a tus palabras y desde luego le dedicamos todo nuestro esfuerzo a la gente que ahora mismo, al final, la gente es la que está sufriendo, y no desde los despachos en diferentes presidencias de determinados gobiernos, la gente es la que se está muriendo por culpa de la falta de diálogo que la custodia del territorio siempre impulsa. Así que muchas gracias a todos los que vais hoy a ilustrarnos, a darnos pautas, y evidentemente a vosotros por hospedarnos aquí y por impulsar esta colaboración tan fructífera. Así que muchísimas gracias.